informativo pluricultural del Ecuador. Chasqui TV, el primer informativo pluricultural del Ecuador. Chasqui TV, el primer informativo pluricultural del Ecuador. Amigas y amigos de Chasqui TV, hoy jueves 21 de mayo del 2020, generamos información desde Riobamba, la Sultana de los Andes, para los 5 continentes. En el Ecuador saludamos en las 24 provincias, en la provincia de Chimborazo, en los 10 cantones y en las 45 parroquias rurales. La pandemia del coronavirus sigue dejando tragedia, dolor y también muerte en varios sectores de la sociedad. Estados Unidos es el país que tiene mayor número de contagios y también el número de muertes. En el Ecuador, si bien algunas ciudades ya están en semáforo amarillo, otras ciudades se mantienen en semáforo rojo, pero la ciudadanía está activa y también ha empezado a generar economía en el país. Hoy, en las buenas noticias que tenemos para los ecuatorianos, generaciones de profesionales del campo y la ciudad están activados para dar iniciativas buenas e interesantes para que el pueblo ecuatoriano pueda llevar de mejor forma este confinamiento, esta cuarentena y también la pandemia del coronavirus. Después de la emergencia sanitaria también se nos viene una crisis económica, una crisis social. Nosotros en el espacio de noticias y opinión de Chasqui TV, el día de hoy tenemos a un invitado especial. Él es Clever Naula, él es analista político, también profesor universitario, con quien vamos a dialogar sobre diferentes temas relacionados con el acontecer diario de la República del Ecuador. Bienvenido, Clever, a Chasqui TV. Luis Antonio, muchas gracias, muy buenas noches a todos, un saludo cordial a Chimborazo, a esa gente pujante y al mundo entero también. Mi estimado Clever, ¿cuál es desde su opinión la óptica que usted tiene a esta emergencia, a este escenario internacional y nacional que ha provocado la pandemia del coronavirus? ¿Cuál es su lectura de todo el daño que ha generado en los 5 continentes? Bueno, quisiera partir, gracias por la invitación nuevamente, quisiera partir sobre una frase que he escuchado mucho en estos días en las redes sociales, que dice, la mayoría de las personas odian a los políticos. La cuestión es que esos mismos políticos son los que ahora están tomando decisiones que nos afectan a toda la sociedad. Y esto es natural porque finalmente estamos viviendo unas épocas bastante complicadas, bastante difíciles. Hemos visto, por ejemplo, que las personas en nuestras comunidades, en nuestras ciudades, están prácticamente, digamos, con un alto número de fallecidos. El Ecuador va a tener una gran recesión económica y finalmente la ciudadanía tiene que también darse cuenta de lo que está ocurriendo ahora. Esta iniciativa de entender a la sociedad como un cuerpo donde interactúan los políticos, la sociedad civil, el Estado. Esto me parece súper interesante porque finalmente, ya dijo el presidente de la República y lo dicen generalmente los políticos, pues todos tenemos que poner el hombro. El problema es que no todos quieren poner el hombro por igual y los gobiernos toman decisiones que afectan a toda la sociedad. Así las personas estén indignadas en las redes sociales, estén prácticamente enojados por los grandes niveles de corrupción. Eso da pie a que la sociedad empiece también a despertarse y empiece a tomar conciencia, esta conciencia generalizada, ¿no es cierto? Ahora, mi estimado Clever, la crisis del coronavirus también nos coge en un mal momento. Venimos saliendo de un paro nacional en el mes de octubre, en donde los gobernantes quisieron imponer a los ecuatorianos diferentes medidas tendientes a cumplir de pronto lineamientos del Fondo Monetario Internacional, sin observar de pronto la realidad que viven los pueblos, nacionalidades, es decir, los 17 millones de ecuatorianos.
¿En qué momento, Clever, los gobernantes de pronto quieren seguir lineamientos externos sin observar las verdaderas necesidades que tiene el pueblo ecuatoriano? Yo creo que esa pregunta es súper interesante porque una de las cosas que yo creo que coadyuva y que ayuda a que el Ecuador tenga una gran cantidad de problemas es la deuda externa. El Ecuador desde el 72, cuando empieza a ser prácticamente un país que exporta petróleo, automáticamente se convierte en un agente de crédito. Cuando tú vas a pedir un crédito a un banco, tú te dices, ¿usted es sujeto o no es sujeto de crédito? El momento en que nos convertimos en el 72 en sujetos de crédito, empecemos una enorme ola de endeudamiento. Y este endeudamiento ha traído prácticamente que las sociedades primero tenían que modernizarse en la época de los 70 y en la época de los 80. ¿Recuerdas tú que en la época de los 80 no había luz eléctrica en el campo, por ejemplo, en las comunidades rurales? Y el Estado empieza a modernizarse, carreteras, escuelas, colegios, universidades, pero para eso necesitábamos mucho dinero. Y el dinero que no teníamos, tuvimos que endeudarnos. Y nos hemos estado endeudando constantemente los últimos 40 años. Y ese endeudamiento ha traído también el déficit fiscal, que en otras palabras significa la plata que le falta al gobierno año a año. Por ejemplo, desde el año 2009 hasta el 2019, todos los años hemos tenido déficit fiscal. En otras palabras, como que a una familia le falta la plata cada mes o cada año para el pan, para la educación, para lo que necesita. Por ejemplo, el año que más déficit fiscal tuvimos, producto de este crecimiento económico y también de la deuda externa, es el año 2014, 6.374 millones de dólares de déficit. El año pasado, 4.034 millones. Este año, por la situación del coronavirus, por el tema muchos decían los 300 millones que deja la pérdida de lo que ocurrió en octubre, el paro de octubre. Esto se sigue sumando a todo este entramado de deuda que tenemos prácticamente desde hace 40 años, y esto hace que tengamos un problema ahorita en el año 2020, que no tenemos recursos, liquidez para enfrentar esta deuda. Y son los políticos, son los presidentes de la República, los funcionarios públicos que ahorita están tomando, digamos, las decisiones que mucha gente se siente afectada, otros no se sienten tan afectadas, pero básicamente, digamos, yo les diría que esa es una de las razones, este gran endeudamiento constante que hemos tenido durante todos los gobiernos. Los políticos y los gobernantes de pronto han festinado los recursos del Estado, pero recientemente, por ejemplo, se aprueban 2 leyes en la Asamblea Nacional, de los cuales los asambleístas dicen cuidado con tocarnos. Otras funciones del Estado dicen cuidado, y cualquier deuda, cualquier apoyo externo que venga tiene que ser para los empresarios. Pero al final, la factura termina pagando el pueblo, mi estimado Clever. En las redes sociales, usted nunca ha visto de pronto que un agricultor, nosotros venimos de un pueblo humilde, de un pueblo campesino, de un pueblo que ha salido poco a poco de la crisis, pero siempre desde que yo me acuerdo, la deuda ha ido para los empresarios, ha venido los recursos para salvar las empresas, entre comillas, pero los ecuatorianos del pueblo verdadero, la mayoría no hemos recibido un solo centavo, y nos toca, a más de eso, salvar la economía del país. ¿Cuál es la lectura en ese sentido, Clever? En este sentido, yo creo que estamos viviendo una época en la que hay un cambio en el motor de la producción. Los últimos 10 años, por ejemplo, todo el mundo cuando entró el presidente Moreno decía va a ser el continuismo del correísmo. Y después, cuando ya empieza a distanciarse del gobierno, del ala correísta, empieza a tomar otras iniciativas que nosotros pensábamos que iba a ser imposible. En este caso estamos en la transición desde que el Estado era el motor de la sociedad, el motor de la producción, a que la sociedad
a que el sector privado sea el motor de la sociedad. Los últimos 10 años, Correa, ustedes deben recordar que el presidente Correa, el Estado tenía una gran cantidad de dinero, hacía obras en gran cantidad, movía la economía con grandes obras, escuelas del milenio, carreteras, hidroeléctricas, programas sociales. El motor de la sociedad estaba prácticamente centrado en el Estado fuerte. Ahora estamos en la transición hacia el sector privado. El sector privado, dice, va a ser el motor de la transición. En esta transición nos coge una crisis que ha sido prácticamente, digamos, que nos cae como un balde de agua fría. Y hay una verdad innegable, es que estamos entrando en una gran depresión. El año 2019, 4.300 millones de dólares de déficit fiscal. Dicen algunos que vamos a perder este año el 12% del Producto Interno Bruto, 12.000 millones de dólares. En otras palabras, de cada 100 dólares que produce el Estado, 12 dólares ya no van a ingresar. En otras palabras, tenemos una caída en las exportaciones. Ustedes que están de cerca en Chimborazo saben, una gran cantidad de productores de brócoli, una gran cantidad de productores de quinoa que estas empresas mandaban a la exportación. Esto no está ocurriendo y lo que pasa es que la caída de las exportaciones produce menos ingresos de dólares al país. Entonces, nos va a faltar este año entre 8.000 y 9.000 millones de dólares, dicen los expertos, y pues hay un solo camino. Yo creo que solamente hay dos caminos en los cuales los gobiernos deben estar tomando decisión. La una es el papel de un Estado fuerte, que prácticamente hubiera dicho que vamos a tomar liquidez del Banco Central, por ejemplo. Los bancos tienen, hay una reserva ahí en el Banco Central y que un gobierno fuerte hubiera dicho, sabes que vamos a tomar ese dinero de ahí, vamos a vender bonos al IES, no vamos a pagar la deuda externa, vamos a pagar los impuestos a los más ricos, a los bancos, ustedes saben lo que cerca de 200 millones de dólares de ganancia de los bancos, vamos a pedir créditos de contingencia y vamos a fortalecer las empresas estatales. Eso tal vez podría ser una opción. Y por el otro lado, hay el papel tal vez de un Estado un poco más blando, que decía, bueno, vamos a aumentar la deuda externa, vamos a tener que aumentar la deuda externa, vamos a tener que pagar esa deuda externa. Tú sabes, Juan Antonio, que se ha pagado cerca de 1.200 millones de dólares, vamos a renunciar a estas fuentes internas, no vamos a tocar, en otras palabras, ni al Banco Central, porque es plata privada, ni al IES, no vamos a sacar la plata del IES. Vamos a expedir más bien una ley para que la Asamblea apruebe, pero el problema es que la Asamblea no quiere aprobar. Entonces ahí ves que hay una correlación de fuerzas muy fuertes entre el Estado, representado por todos nosotros, entre el gobierno y la sociedad civil. La sociedad civil también se está activando y dice, bueno, el 25 vamos a empezar a salir a las protestas, porque finalmente el papel del Estado está fracasando, un Estado que prácticamente tiene muchos problemas y que nos ha traído problemas a nosotros también como ciudadanos. Saludos cordiales a nuestros amigos y amigas en las 4 regiones del Ecuador, costa, sierra, Amazonía y la región insular de Galápagos. Hoy mismo sintonizan Chasqui TV, el espacio de noticias y opinión de los pueblos y nacionalidades del Ecuador. Un saludo muy especial a los 18 pueblos y 14 nacionalidades de nuestro Ecuador diverso. Mi estimado Clever, en este momento nosotros tenemos diferentes decisiones, programas de ajuste en donde hoy mismo se acaban de echar a la calle a muchos trabajadores de la salud que un día fueron héroes. También se acaba de rebajar el sueldo a los maestros que son forjadores de la niñez, de la juventud y de muchas carreras profesionales. ¿Cuál sería la lectura en este sentido? Estamos de pronto defendiendo a las empresas, defendiendo el tema de las oligarquías, defendiendo los negociados, la corrupción, y de pronto estamos nosotros echando mano de los más débiles, de pronto de los que no tienen voz. ¿Cómo podríamos nosotros hacer una lectura de lo que está pasando con las decisiones que tienen hoy los gobernantes desde el Poder Ejecutivo y también desde la Asamblea Nacional? Bueno, cuando un gobierno dice, bueno, finalmente voy a optar por la segunda opción, es decir, por el aumento de la deuda externa, cualquier acreedor te va a decir, bueno, finalmente, como cuando tú vas a pedir un crédito en el banco y te dice, bueno, finalmente, ¿es usted o no es sujeto de crédito?
¿Con qué usted me va a pagar a mí? Te va a preguntar el banco o la cooperativa. Y ahí tú tienes que decir, vea, finalmente tengo este negocio, tengo estos arriendos y con eso le voy a pagar. Y entonces el acreedor le va a decir, bueno, finalmente, pero si usted es un Estado que nunca nos ha pagado y que ha sido un Estado prácticamente moroso, el Ecuador, como les dije hace un momento, nunca, el único año que tuvo una planificación económica, un plan económico que se pensaba seguir era en el gobierno de Rodrigo Borja, en 1981, y después hemos estado en constante endeudamiento, y estos organismos que nos prestan dinero dicen, te vamos a prestar dinero, pero con la condición de que tú hagas un programa de ajuste estructural. Y los PAE, los conocidos como los PAE, son prácticamente, tiene tres cosas importantes. La número uno te dice, hay que eliminar subsidios porque yo con eso me estoy garantizando de que me vas a pagar la deuda a mí, si no, no te voy a prestar. Número dos, tienes que aumentar nuevos impuestos, subir el IVA, el impuesto a la renta, el ICE. Y número tres, tienes que buscar nuevas fuentes y alternativas para que tú me retornes el préstamo. Por eso se está hablando ya de la venta de las empresas públicas, el día de hoy está hablando de ya la venta de CNT, de TAME, de Ferrocarriles del Ecuador. Entonces los acreedores te dicen, bueno, yo te voy a prestar el dinero, pero yo necesito que tú me asegures que me vas a devolver la plata. Entonces ahí vienen los programas de ajuste estructural, que lo que hacen es prácticamente achicar el Estado. Y lo que acabas de decir con justa razón, el Estado tiene que hacerse más pequeño y finalmente no tenemos tanta plata para educación, para salud, y ahí vienen los problemas para los gobernantes, porque esto lo que hace es, tiene un alto costo político, pues a los políticos no les gusta tomar decisiones difíciles, a ellos les gusta estar en la calle, les gusta estar saludando a la gente, y esto genera protestas sociales. Entonces nos damos cuenta que estos programas de ajuste estructural lo que están haciendo es intentando hacer que los estados recauden dinero para asegurarse que les devuelvan los préstamos, ¿no? Y ahí vienen los problemas porque te dicen, tienes que bajar el tamaño del Estado. Ustedes han dicho ya, el ministro de Economía el día de hoy acaba de decir que se van a desvincular a nuevos entre 10.000, entre 8.000 y 10.000 funcionarios públicos, entonces, porque finalmente esa deuda que se está adquiriendo se va a tener que pagar en algún momento. Y ese es un problema que tenemos, digamos, la sociedad en general. Y ahí nos damos cuenta que nadie quiere ceder. El presidente de la República manda una ley a la asamblea y los asambleístas no les gusta la ley, lo cambian y le quitan y le ponen cosas. Y ahí viene el presidente de la República que acaba de anunciar hace un par de días que va, por ejemplo, a reducir la jornada de los maestros, se va a reducir una gran cantidad de dinero del Estado, casi cero inversión pública, porque finalmente el Estado o los gobernantes tienen que garantizar, digamos, este pago de la deuda que a veces viene en desmedro de la gente. No estoy diciendo que eso está bien, lo que estoy diciendo es que esa es la decisión que tienen que tomar, porque es una decisión no de ahora, sino desde una herencia de 40 años probablemente. Mi estimado Clever, pero también en esta crisis sanitaria provocada por el coronavirus, nosotros nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, un sector olvidado de la patria como es el sector agrícola y ganadero, ha sido el que ha alimentado a todos los hogares ecuatorianos, el que no ha descansado con o sin coronavirus, ha trabajado las 24 horas para alimentar al pueblo ecuatoriano. Y también si un Estado, si un país de pronto no invierte en salud, educación y producción, de pronto por más que haya grandes empresas, en su momento va a tener problemas, porque un país de pronto que produce grandes cosas, si no tiene alimentos, en su momento va a llegar una crisis no solo económica, ¿sí? No solamente sanitaria, sino también una crisis en alimentación, una crisis social que de pronto va a explotar y ahí sí los políticos no sabrán para dónde correr, mi estimado Clever. Sí, de hecho a mí me parece importante, por ejemplo, que el tema del agro se esté tratando muy poco. Y esto es producto de las decisiones políticas. Los políticos toman estas decisiones, dicen, bueno, finalmente vamos a mandar una ley, pero por ejemplo, ahorita el gobierno está hablando de que va a activar un programa que se llama ProEcuador, me parece, o
dirigido para las empresas, para dar crédito a las empresas, pero porque ahí hay un lobbying político. Los empresarios están haciendo un lobbying político al lado del gobierno, pero en cambio por los campesinos, por el sector agrícola, muy poco hacen el lobby. Y entonces al político probablemente no le interesa reactivar esta parte económica porque finalmente tiene sus aliados que son los empresarios, o al revés, puede ser que un gobierno tenga unos aliados bastante fuertes en la parte agrícola, pero nos damos cuenta ahorita que sí, como sociedad, nos estamos olvidando del agro. Tú te das cuenta de esta época, tuve la oportunidad de hacer las compras hace unos días, pero la gente se está quejando de que han subido los productos de primera necesidad. A veces lo suben entre 10, 15 centavos, 20 centavos, pero ya sumando toda la canasta empieza a tener un costo bastante elevado, bastante alto. Y eso finalmente la gente siente esta molestia, esta forma de ver que la forma de vida ha encarecido, que la vida cada vez está más complicada. Y ahí viene la molestia de la gente, pero los gobiernos también ahí no se dan cuenta que finalmente ¿para quién están trabajando un gobierno? ¿Para los sectores más populares o de pronto para los aliados estratégicos? Que esto ocurre generalmente no solamente en el Ecuador, sino en todos los países de América Latina. Por ejemplo, el Perú, imagínate tú, está dando un bono de 380 soles durante 2 meses para el 75% de las familias. Aquí dijeron, vamos a dar, creo que a 400 familias del bono solidario, me parece que es un bono de $50 durante 2 meses, pero eso tampoco es sostenible. Entonces te das cuenta que finalmente las decisiones políticas están ahí en candente y dependemos mucho de eso. Tristemente hay mucha gente que no le gusta, pero así es. Por ejemplo, hay algunas personas, algunas familias que dicen, en último caso, no me dé la funda de alimentos que dice que me da el MIES, que me da la prefectura, la alcaldía, pero no me suba los impuestos, no me suba de pronto el costo de la canasta familiar. O sea, es decir, el gobierno está divorciado del pueblo. Se toman decisiones en un lado, pero el pueblo no se siente representado. El pueblo solamente las ayudas dicen que están en los grandes titulares de los medios de comunicación. No llegan los famosos $60 del bono productivo, no llegan a las familias ecuatorianas de pronto las ayudas, los créditos a bajo interés, entre otras cosas. Hoy se acaba de liberalizar el tema de los combustibles. ¿Qué se nos viene, mi estimado Clever, de aquí en adelante? Porque una cosa de pronto es para las familias que de pronto sí pueden de pronto tener un ingreso como empleado público o como trabajador, pero otra cosa es la realidad que viven nuestros hermanos, nuestras hermanas en los diferentes lugares del país, que viven del día a día, que si no venden su dólar de limón, que si no venden su dólar de habitas ahí en la calle, no pueden llevar el pan a su mesa, mi estimado Clever. Mire, ahí me parece importante, las decisiones, como nos damos cuenta, están en manos de los políticos y de los funcionarios públicos, aunque a muchos no nos guste. Pero los gobiernos, cualquiera que sean tienen dos disyuntivas, un problema muy fuerte que resolver, sobre todo en política económica, porque tienen únicamente dos opciones. La primera, que es cómo mejorar a los unos, que serían en este caso los pobres, sin perjudicar a los otros, que en este caso serían los empresarios, y dos, es cómo mejorar a los pobres perjudicando a los otros. Entonces los empresarios siempre dicen, vean, nosotros damos fuentes de trabajo, ese es el argumento que ellos siempre dicen. Nosotros damos fuentes de trabajo, nosotros damos trabajo a la gente, producimos para este país. Por otro lado, la gente dice, vean, señores, nuestras condiciones laborales no son las más adecuadas, no nos están pagando. Hace un par de días me parece que vi un titular de una persona que, imagínate, dio 22 años de su vida en una empresa y prácticamente ha sido despedido con $400 de liquidación. Esto para un país es una vergüenza. Entonces, como país estamos prácticamente yendo a la borda, y ahí nos damos cuenta que necesitamos un nuevo pacto social, pues un acuerdo nacional, pero de verdad. El problema es que nadie quiere ceder. La Asamblea no quiere pasar las leyes porque son antipopulares. Ellos están pensando en las próximas elecciones y en no ser antipopulares. El gobierno quiere pasar sus leyes que de pronto son
únicamente para sus aliados y dejando de lado probablemente una gran cantidad de población. Y número dos, la sociedad civil que se cansa de estas cosas, de la corrupción, de una gran cantidad de desperdicios del Estado respecto a la corrupción y toda esta podredumbre que tiene estos amarres políticos, económicos. Y ahí tenemos estos tres actores que se nos vienen y probablemente nadie va a ceder. Por eso muchas de las ocasiones se está hablando ya de una muerte cruzada, de elecciones anticipadas, pero me parece que necesitamos sí un acuerdo nacional serio entre empresarios, entre el gobierno, entre políticos, entre la sociedad civil, entre los medios de comunicación. Los medios de comunicación tienen un papel fundamental porque de todas maneras son un actor importante en la sociedad ecuatoriana para hablar sobre la corrupción. Si en las redes sociales, si no se saca, digamos, en las redes sociales, prácticamente no se conocería este tipo de cosas. Entonces, esta es una de las cosas que me parece que es importante, este acuerdo nacional que necesitamos tener, garantizar la democracia, por ejemplo, revisar el tamaño del Estado. Estamos de acuerdo, hay mucha gente, hay muchos funcionarios públicos que están prácticamente ahí puestos a dedo, que solo sirven para llenar cuotas. No se está haciendo ahorita un estudio, por ejemplo, de las empresas que debemos vender, si hay que concesionarlas, tal vez si hay que hacerles unas empresas APP, que son las alianzas públicos-privadas. No, solamente son decisiones políticas. Dicen, no tengo dinero, Ferrocarriles se cierra, TAME se vende, CNT se cierra, pero ¿y los estudios técnicos dónde están? Ahí necesitamos un acuerdo civil, porque si no, solamente estamos tomando decisiones en la coyuntura. Y la otra cosa, el segundo punto es hay que proteger la dolarización. Porque nosotros no estamos vendiendo nada, los dólares que están circulando en el país necesitan ser traídos de fuera del país. Hay que luchar contra la producción y probablemente hay que fortalecer el área social. A mí me parece importantísimo, por ejemplo, un dato, en los Estados Unidos está invirtiendo este año, va a pasar de 2.9 del PIB al 3.3 en inversión en educación. Imagínate tú, acá en cambio estamos reduciendo, pero esa reducción no es en vano, no es de gratis. Hay que entender también la calidad del gasto educativo. Hace un momento me parece que conversábamos, decíamos, mira, de cada $100, solamente las universidades públicas ejecutan $83. Entonces ahí también me parece que, o sea, por eso digo que el acuerdo nacional tiene que ser de todos los sectores del país, ¿no? Mi estimado Clever, un tema muy importante en el país a propósito de que se acerca el escenario electoral. De pronto las decisiones se van tomando solamente entre pocos actores. Dice, si no está Nebot, está Lasso, si no está Lasso, está el gobierno central, entre otras cosas. ¿En dónde quedan los 17 millones de ecuatorianos que hoy mismo están en desacuerdo con las políticas neoliberales que se van implementando en el país? Y por otro lado, también en esta época de crisis, en la emergencia sanitaria, ha ido evolucionando muchos otros actores, por ejemplo, el alcalde de Quito, Yunda, el prefecto de la Azuay, Yacu Pérez, entre otros políticos que están al frente de sus ciudades y provincias, de pronto que también se han puesto la camiseta y están dispuestos a asumir retos políticos en el Ecuador. ¿Cuál es su lectura, por ejemplo, ahí? ¿Tenemos que seguir dependiendo de Lasso, de Nebot, tenemos que depender de Correa? Si no hay los 3 o 4 actores, de pronto el país no sirve para nada. ¿Cómo está la lectura política y electoral que vive el país, mi estimado Clever? Mira, en esta época de crisis podemos darnos cuenta de que los liderazgos políticos tienen solamente dos caminos. La uno, hacer las cosas bien y fortalecer su imagen política, y la otra, hacer las cosas mal y debilitar su imagen. Por otro lado, tenemos en nuestro caso, en el caso ecuatoriano, un presidente que prácticamente le ha dicho a él no le interesa la reelección. Él quiere terminar su periodo de una manera, digamos, decente, y prácticamente ha delegado digamos, la cara de la gestión ante la crisis, al menos en dos actores, la ministra María Paula Romo y el vicepresidente de la República, que probablemente tengan aspiraciones políticas. Cuando hay digamos, una ausencia de este liderazgo nacional, como en los otros países, como Duque en Colombia, como por ejemplo en Chile Macri, para bien o para mal, como Trump en Estados Unidos, los
los actores locales, los políticos locales un poco como que están a la expectativa a ver qué pasa en un segundo plano. Pero en nuestro caso, ante la ausencia del presidente de la República, hemos visto actores que empiezan a surgir. El prefecto de la provincia de La Soy, el alcalde de Quito, por ejemplo, y ahí vemos que también hay tensiones. Por ejemplo, el alcalde de Quito dice, bueno, vamos a confinarnos por lo menos un par de semanas más. Pero la ministra le dice, no, ya tenemos que empezar a producir, hay que salir a trabajar. Entonces, ahí te das cuenta que los liderazgos también tienen, digamos, estas tensiones que se forman dentro de la sociedad ecuatoriana. Entonces, en este caso, ahora, estos nuevos actores que de pronto pueden ser los alcaldes o los prefectos, van a de pronto a empezar a surgir para intentar hacer lo que se llama en la política un outsider, un elemento que rompa el status quo, que rompa, digamos, lo que está establecido, lo que prácticamente tú acabas de decir, que solo hay 1, 2 o 3 representantes. Y esto es interesante porque finalmente esos son los juegos de la democracia. Es súper interesante que los liderazgos surjan, pero los liderazgos, por más que surjan, dependen del voto, pues, del voto del pueblo ecuatoriano y de la democracia, del sistema del juego político que prácticamente nosotros en el Ecuador tenemos a través de las leyes electorales. Ahora, mi estimado Clever, en el tema también del movimiento indígena, de pronto en el mes de octubre empezó a emerger nombres de pronto como Jaime Vargas o como Leonidas Issa. ¿Cómo le vemos al movimiento indígena que inclusive estos últimos días, desde las organizaciones sociales, desde el mismo movimiento social indígena, está anunciando inclusive medidas? ¿Cómo le vemos de pronto? ¿Habrá también un espacio dentro del escenario electoral para que de pronto puedan confluir en un escenario diverso para el momento electoral que se avecina? Casualmente, hablando un poco del movimiento indígena, este año 2020 estamos cumpliendo prácticamente 25 años de la participación política de los pueblos indígenas en la arena pública en el Ecuador. Y nos damos cuenta que ha habido una importante participación. Es sumamente interesante que el movimiento indígena empieza a tener, digamos, unas banderas de luchas. El problema, creo yo, para el movimiento indígena surge porque las luchas políticas también son luchas simbólicas, son luchas ideológicas también. De hecho, yo creo que esto es una de las cosas que se debería apelar primero, pero nos damos cuenta que el movimiento indígena ahorita, si ustedes le quitan la lucha de los subsidios, ¿cuál va a ser la lucha? ¿Cuál va a ser la lucha simbólica, ideológica del movimiento indígena? Porque finalmente, esa es mi posición, creo que esa lucha se apoderó ya el expresidente Correa hablando del buen vivir, el summa causai, que era la alternativa al sistema capitalismo que prácticamente estaba acabando con la gente, a este consumismo, a este capitalismo extremo que nos acababa como sociedad. ¿Cuál era la alternativa a eso? Era el buen vivir. Y era un precepto de pronto indígena, llamémoslo así. Y él se apodera, el presidente Correa, de esto y lo pone en el escenario público. Y es una cosa que digo, ahora finalmente, cuando ya tengamos en la arena política a un representante indígena, nos preguntaremos cuál es la lucha simbólica, pues cuál es la lucha ideológica también que se está, digamos, poniendo en la arena. Y ese va a ser un tema bastante interesante porque vamos a ver cuál es la propuesta de país que nos tiene el movimiento indígena también. Me parece súper interesante que tenga que estar en la arena. Eso es absolutamente necesario y ojalá esté. El problema es qué propuesta van a poner y si eso cala en la gente, esa es otra cosa. Mi estimado Clever, en la parte final del espacio de noticias de Chasqui TV, ¿cuál sería entonces el mensaje que Clever Naula, un analista político y también profesor universitario, le daría al pueblo ecuatoriano? Entonces, ¿qué nos espera a los ecuatorianos? Tenemos una crisis sanitaria, una crisis política, también se avisora en el ambiente también una crisis social y económica bien fuerte. ¿Cuál sería su mensaje para los ecuatorianos? Todavía tenemos fe, todavía tenemos esperanza. ¿Qué es lo que le decimos a nuestros pueblos, a nuestras nacionalidades?
de este Ecuador diverso, mi estimado Clever? Yo creo que es importante decir una cosa, la gente siempre va a estar en desacuerdo o en acuerdo con ciertos políticos, pero me parece importante que tengamos una ciudadanía absolutamente consciente de sus derechos. Y no solamente consciente de sus derechos, también ahora de sus deberes. Este momento es súper importante en la historia del Ecuador porque nos va a poner a los pueblos y a las nacionalidades indígenas como el momento en que de pronto podemos llegar al poder. Hay mucha gente que está hablando eso también. Entonces, me parece que es importante construir unas propuestas absolutamente, digamos, acordes al Ecuador, sin negar el mercado, viendo lo que ocurre en el siglo XXI. Me parece que esa es una de las cosas que sí deberíamos pensar y dejando un poco, digamos, la heterogeneidad del movimiento indígena, porque ahí hay muchas organizaciones nacionales, muchas organizaciones de segundo grado, provinciales, que a veces hay una fragmentación muy fuerte, y si hay alguna propuesta que empiezan a hacer desde esas raíces, desde ese fondo, para que sea una alternativa verdadera para el Estado, sería interesante. Si no, pues simplemente nos convertiremos en unos políticos más, y eso sí me parece que va a ser, digamos, como la generación perdida, sí, y la oportunidad que tenemos, digamos, para llegar al poder y poder hacer algo por las generaciones que no han tenido la oportunidad de, digamos, cerrar estas brechas sociales de pobreza, porque finalmente la participación política tiene que convertirse digamos, en productos, y el producto es cerrar las brechas sociales, disminuir la pobreza y producir, digamos, un país un poco más justo y equitativo para todos. Muchas gracias. Un agradecimiento especial a Clever Naula, un analista político que desde la ciudad de Quito, vía Zoom, nos ha acompañado en el espacio de noticias y opinión de Chasqui TV. Queremos enviar un saludo muy especial para Omar Parrales, él es el presidente de la Federación Deportiva Provincial Estudiantil en la provincia de Chimborazo. También saludamos en Machala a la familia Andrade y a nuestro gran amigo Nelson Buñay en la Florida Norte, en la ciudad de Guayaquil. Importante información que hemos generado con Clever Naula, a quien le agradecemos muchísimo. Nosotros, con más información y con más invitados, volvemos luego de un corte comercial. Gracias, Clever. Somos alegres, soñadores, honestos trabajadores. Para seguir soñando y poder abrazar a nuestros hijos, quédate en casa. Salva tu vida. Musukruna, Cooperativa de Ahorro y Crédito, invita a quedarse en casa e informa que se atenderá únicamente en las áreas de servicio al cliente y cajas, en horario de 9 horas a 14 horas, tomando en cuenta las medidas de seguridad e higiene. Red cajeros automáticos y el uso de la tarjeta de débito están disponibles las 24 horas del día. En Musukruna, su dinero está seguro. Hoy nuestra misión es ganarle la batalla al coronavirus. Solidarios y unidos saldremos adelante. No es lo mismo. Musukruna es Musukruna. Abogado Luis Alfonso Chango, gerente general. Agradecerles porque vienen haciendo ese trabajo. Hay mucha gente que está necesitada, mucha gente que requiere de ustedes, que por favor ayuden a ayudar. En estos momentos más sensibles de la humanidad en el planeta Tierra, queremos solidarizarnos, queremos concientizar, socializar que esto de la pandemia de coronavirus no es chiste, es algo muy grave para la humanidad. Y nosotros, decididos a trabajar en la prevención de la contaminación, estamos dotando de diferentes equipamientos para la sociedad guamoteña de aquí, de nuestro territorio. Estamos con ustedes, cumpliendo las disposiciones. Señor Presidente de la República, señora Gobernadora,
señores compañeros, colegas, autoridades, socialicemos, comuniquemos, concienticemos a todos los conciudadanos. Unidos venceremos de esta pandemia. Sí puede ser. Hasta el fin, el cuidado de nuestra vida. Quedemos en nuestras casas, en nuestros hogares, por proteger a nuestros seres queridos. Con amor, trabajamos hasta el fin. Aprovecho mi tiempo en casa aprendiendo nuevos idiomas. Tú también lo puedes hacer ingresando a www.educacionbilingüe.gov.es. Yo aprendo en casa. Wasipi Sakiri. El gobierno de todos.